de su buena conciencia hacia sus enemigos y se consagra totalmente al servicio de Dios, a quien pide que le quiera guardar y liberarlo, previendo el riguroso castigo que Dios hará a los malos. Salmo apropiado para aquellos que son afligidos entre los ídolos. Vamos a entonar este maravilloso salmo al Señor. Júzgame en tu equidad, oh justo Jehová, fue en rectitud, pues mi andar. Asimismo he confiado en Jehová y por tanto sé que no he de vacilar. Escudriñame tú, prueba mi rectitud y examina, oh Jehová, mis hondos pensamientos, pues tu bondad yo tengo, ante mí ando en tu verdad. Nunca yo me senté con los vanos ni entré con los que hacen simulación. Aborrecí de malos la reunión con malignos, nunca me he sentado yo. Mis manos lavaré, en justicia iré, oh Dios, alrededor de tu altar, y podré proclamarte, mi voz agradecerte, y todas tus proezas contar. Señor, tu habitación, ame de corazón, el lugar donde tu gloria está. No unas a pecadores, mi alma ni a hombres de sangres que hacen sobornos y mal. Mas yo en mi integridad andaré en verdad, sálvame y dame tu bondad. Marche en rectas acciones y en las congregaciones bendeciré a Jehová. Que el Señor nos permita bendecir en su congregación su santo, precioso y bendito nombre. Gracias le damos al Señor por permitirnos estar este día del Señor aquí reunidos en torno a su maravillosa palabra. Como lo es, cada día miércoles estamos, ¿cierto?, estudiando por la misericordia del Señor la confesión de fe. Hacemos como primera parte una reunión de oración donde podemos contarle al Señor todas nuestras dificultades, donde podemos también agradecer a Dios. Ahora nos toca estudiar la Confesión Bautista de Fe de 1689. Hoy estudiaremos el capítulo 17 de la Confesión de Fe, llamada De la perseverancia de los santos. Haremos todo esto, ¿cierto?, en el párrafo número 2. Le ruego que pueda abrir su Biblia en Filipenses 2, del 12 al 13. Filipenses 2, del 12 al 13. Filipenses 2, 12 y 13. Doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor,
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Le ruego que oremos. Amado Padre, con agradecimiento nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, tu misericordia, reconociendo, Señor, que nos has permitido en tu gracia y en tu verdad reunirnos, Señor, en torno a tu palabra, reunirnos también, Señor, en torno a oraciones, porque sabemos que también tu casa es llamada casa de oración. Agradecemos, Señor, el poder estar aquí en comunión con nuestros hermanos y procurando, Señor, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe y un bautismo. Abra, Señor, nuestro entendimiento para comprender con claridad lo que tú tengas que exponernos, Señor, en esta tarde. Señor, te ruego que me uses, Señor, como un instrumento. Y te ruego que cada uno de nosotros, Señor, pueda entender con claridad las Sagradas Escrituras. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, como le he dicho, estamos estudiando el párrafo que es el capítulo número 17 sobre la perseverancia de los santos y estudiaremos el párrafo 2. Dice así la Confesión Bautista de Fe de 1689, párrafo número 2. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios, el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo el cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Entonces, por la misericordia del Señor, analizaremos en este párrafo, si pudiésemos de alguna manera sintetizarlo en un título, diríamos que los escogidos no perseveran por su libre albedrío. Amén. Los escogidos de Dios, los santos, no perseveran por su propia capacidad de perseverar, sino por el decreto infalible de Dios, el cual ha sido sellado y consumado en Cristo, el cual se nos ha dado la garantía por el Espíritu Santo, y en el cual hemos recibido el maravilloso pacto de gracia. En primer lugar, le voy a pedir, ¿cierto?, a mi hermano Cristóbal que busque Romanos 9:16. La hermana Yael va a buscar Juan 6:37,44. El hermano Ángel va a buscar Mateo 24:22,24 y 31. La hermana Josefina va a buscar Romanos 8:30 y la hermana Joana va a buscar Romanos 9:11,16. En primer lugar, el segundo párrafo de la confesión de fe dice textualmente: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío. Es decir, que si los santos perseveran hasta el fin, no perseveran por su propia capacidad, sino perseveran por el decreto eterno de Dios. Hemos leído en primer lugar Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y si uno solamente fuera una persona que utiliza versos, dice, ve que aquí está hablando de que ellos perseveran porque ellos son los que se ocupan con temor y temblor de esta salvación. Pero el verso 13 le pone en contexto de dónde proviene esa capacidad, de dónde proviene ese ocuparse. Dice, porque ¿quién es el que produce? ¿Quién es el que produce en ellos?
¿El hacer como el querer? Dios. Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si prestamos atención a esto, no es el libre albedrío del hombre lo que le permite perseverar, sino que lo que le permite perseverar a él es que Dios ha producido en ellos ese deseo, ese querer ocuparse en las cosas del Señor. Dios ha producido ese hacer solo por su voluntad y no porque ellos de alguna manera quieran hacerlo por su propia capacidad. Siguiente texto, por favor. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Amén. ¿Cierto? No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Como dice la Reina Valera 960, no depende ni del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces podemos entender esto, que no depende de nuestra capacidad de perseverar. Sabemos que nuestro libre albedrío está afectado con pecado. Cuando ha sido quebrantado el pacto de obras, lamentablemente el pecado original ha afectado la raíz de cada corazón. Por lo tanto, le es imposible a una persona poder, con su propia capacidad, perseverar por sí mismos en la verdad de la palabra de Dios. Pero ¿quién es el que produce tanto el querer como el hacer? ¿Quién es el que ha permitido que ellos quieran y estén en Él? Sino por su misericordia. No depende de nosotros, depende de su misericordia. Siguiente texto, por favor. 44. O sea, del 37. Sí, 6:37. Y después se salta el 44, por favor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ya, entonces detengámonos ahí por un momento. Dice, todo lo que el Padre me da, ¿qué va a hacer? Vendrá a mí. ¿Y el que viene a Cristo, Él le echa fuera? No. Pero se debe dar la primera condición. Todo lo que el Padre me da, va a venir a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué vienen a Él? Porque es Dios quien lo ha atraído a Él. ¿Se fijan? Es como un ciego a quien Dios le ha devuelto la vista y le permite ir hacia Cristo. Pero cuando estábamos ciegos no podíamos hacerlo, no teníamos la capacidad de hacerlo. Así Dios nos ha dado la capacidad, por su gracia y solo por su gracia, de venir a Él. De venir a Él. Porque hemos sido dados por el Padre a Jesús. Siguiente texto, por favor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me dio no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿alguno puede venir a Cristo por su propia capacidad y perseverar en Él? ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Ninguno puede, ¿se fija? Es decir, ninguno por su libre albedrío puede venir a Cristo si el Padre, quien envió a Jesús, no le trae a Él. Y dice, yo le voy a resucitar. ¿Se fija? Esto es, si lo podemos llevar a un ejemplo bíblico, es el valle de los huesos secos. ¿Esos huesos secos pueden tener vida por sí mismos? No. ¿Quién es el único que puede darle vida? Dios. El Espíritu Santo es el único que puede darles vida. Entonces, ¿puede venir alguien a Cristo por su propia capacidad? ¿Puede perseverar en el camino de Dios por su propia capacidad? No. Solamente si el Padre le trae. Siguiente texto, por favor. Mateo 24. Primero lee el verso 22. Mateo 24, verso 22. Después se salta al 24 y después al 31, por favor.
aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Ya, hasta ahí por un momento, deténgase ahí por un momento. ¿Podría ser alguien salvo si Dios no acortase los días? ¿No? ¿Se fija? Entonces ahí nos damos cuenta que no es la capacidad que el hombre tiene de perseverar, porque Dios ha dado todas las condiciones para que los elegidos puedan perseverar en Él. Porque por causa de los escogidos Dios ha acortado los días. Porque si no lo acortara, ¿quién puede ser salvo? Nadie. Verso 24, por favor, hermano. Ángel. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a alguno de los escogidos. Entonces, nótese lo siguiente que dice, que si fuese posible el poder engañoso, pudiese afectar a los escogidos. Aquí no dice que lo van a hacer, pero está queriendo decir que el poder engañoso es tan fuerte, es tan atrayente, es tan envolvente, que si no fuera por la gracia de Dios, aún los escogidos serían alcanzados por ese poder engañoso. No dice que serán engañados, no dice que estos escogidos van a ser engañados por ellos. Si dice, aún si fuere posible, ¿se fijan? Entonces él no está diciendo si eso va a ocurrir o no. Lo que él está diciendo, aún si fuese posible, los escogidos serían engañados. Es decir, el poder de los falsos profetas es tan envolvente, es tan atrayente, es tan profundo, que pudiese afectarlos a ellos. Siguiente texto, por favor. 31. (24:31). Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces vemos que la capacidad que ellos tienen para perseverar no viene de ellos mismos, sino que viene del decreto inmutable de la elección de Dios. Y viene de ese decreto inmutable de la elección de Dios, porque es Dios quien manda a estos ángeles para que recojan a los escogidos, ¿se fijan? Entonces no es que ellos perseveren y ellos vengan, sino que Dios en su poder genera todas las condiciones. Les provee de todo lo necesario para que ellos perseveren en este precioso caminar del Evangelio. Siguiente texto, por favor. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces se fija que no es el libre albedrío de ellos lo que los hace perseverar, porque ¿quién es el que predestina? Con fuerza, estamos en un estudio, podemos hablar. ¿Quién es el que predestina? Dios. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que glorifica? ¿Cierto? ¿Se fija? Entonces vemos que la salvación es monergista porque es Dios quien salva al hombre. Es Dios quien hace todo este trabajo para que el hombre, escogido por la libre voluntad de Dios, pueda hallar esta salvación y vida eterna. Siguiente texto, por favor. Hermana Joana. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, aquí está hablando de Jacob y Esaú. Y cuando se habla de la elección de Dios, dice, ellos no habían ni aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de la elección se cumpliese por el llamamiento de Dios y no por las obras de ellos. Entonces no es la capacidad de perseverar lo que hace salvo a una persona, sino que el llamamiento y la elección de Dios. Porque Dios elige a las personas no de acuerdo a lo que ellos han hecho en el cuerpo, los elige antes de que ellos hagan bien o mal.
antes de que ellos nazcan en esta tierra. Dios los elige para que el propósito de Dios no sea por las obras, el propósito del llamamiento de Dios no sea por las obras que la gente haga, sino que sea por su propia voluntad libre. A esto nosotros le llamamos el decreto inmutable de la elección de Dios. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado en el discipulado los decretos de Dios? Dios dice, esto va a pasar y esto pasa. ¿Y por qué es inmutable? Porque el carácter de Dios no cambia. Él en su carácter, Él no cambia. Él es el mismo de... Amén. Él es el mismo. Entonces Dios, Él dice, Él lo dice y Él lo hace. En cambio, ¿nosotros podemos decretar algo? No, porque siempre decimos, si el Señor quiere, dependemos de su voluntad. Dependemos de su santa y maravillosa voluntad. Por favor, hermana Yael, capítulo 11 de Romanos 11, 2,29. Hermano Cristóbal, Efesios, capítulo 1, versos 5 al 11. Hermano Ángel, Efesios 1:4. Hermana Josefina, Romanos 5:9,10. Hermana Joana, Romanos 8:31 al 34. Hermano Vicente, Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14. Entonces hemos dicho que esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino que depende del inmutable decreto de la elección de Dios. Entonces, ¿de quién depende? Del inmutable decreto de Dios. De eso que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo para que esto se cumpla. Por favor, siguiente texto, hermana. Ya. Por favor, hermana. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Nuevamente, cierto, se recalca ese texto. No depende del que quiere, ni siquiera del que se esfuerza, ¿se fija? Del que corre, sino de quién depende. Con fuerza, si no tenga miedo de decir. De Dios. ¿Y por qué depende de Dios? Porque Él tiene, ¿qué dice? No depende ni del que quiere, ni de Él, sino de Dios que tiene misericordia. Eso, Dios tiene misericordia. Dios se acuerda de nuestra miseria y nos salva por gracia y solo por su gracia. Ahora sí, hermano Cristóbal, por favor. Efesios 1, del 5 al... Del 5 al 11, por favor. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al aceptarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, porque pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Entonces, cuando hablamos del propósito, estamos hablando del decreto. ¿Se acuerda lo que significaba decreto?
El propósito de Dios para su gloria. Si pudiésemos resumir Efesios capítulo 1, versos 5 al 11, estamos hablando de que ¿cuál es el propósito por el cual Dios salva a las personas? ¿Cuál es el propósito? Ser glorificado, ¿cierto? No es porque si vemos el motivo principal, ni siquiera somos nosotros. El motivo es la gloria de Dios. Es que Él sea exaltado por encima de todas las cosas. No es que Dios verdaderamente su propósito principal sea salvar al hombre. ¿Me entienden? Su propósito principal es su gloria. Y como resultado, hallamos salvación. ¿Me fija? Solamente somos el resultado de lo que su gloria ha decretado. Porque eso es lo que el fin principal que Dios, lo que Dios busca, es su gloria. Y una persona cuando le expliqué esto, me hizo la siguiente pregunta. Dijo, entonces Dios es egoísta, ¿cierto? Porque Él, ¿qué es lo que quiere buscar? Lo suyo. Entonces, si yo le hiciera esa pregunta, ¿es Dios egoísta? Porque quiere buscar su gloria y no ayudar a los demás, no sé. No es su fin principal ayudar a los demás, su fin principal es su gloria. ¿Es Dios egoísta por eso? ¿Por qué no? Porque al final no es que no quiera ser misericordioso y compasivo con alguien, eso es el resultado de ese fin. Pero ¿por qué no sería un deseo egoísta buscar su propia gloria? Para Él. Porque Él es digno de recibir. Amén. ¿Y por qué es digno? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y esa es la respuesta. Porque Él es Dios. En cambio, si nosotros buscáramos nuestra propia gloria, estaría mal. ¿Te fijas? Porque nosotros no somos Dios. Y si Dios es Dios, eso quiere decir que Él es dueño de todo. Entonces, si Él busca su gloria, Él está buscando lo que es suyo, nada más. No está como una persona podría hacer si busca su propia gloria, exaltándose por encima de todo. No, pues Dios es digno de toda gloria, porque Él es Dios y porque Él es dueño de todo. Entonces, por eso no veamos la salvación como un plan centrado en el hombre. La salvación es un plan centrado en su gloria, en que Él sea reconocido como el valor más importante, como el valor más trascendente, como lo más que debe ser exaltado por encima de todas las cosas, su gloria, porque Él es Dios y es digno de toda gloria. Entonces, por eso Dios nos predestina para alabanza de su gloria. Nos hace aceptos en el amado para su gloria. Nos da el perdón de pecados por su sangre y nos da herencia para su gloria. Por eso, ¿cuál es el fin principal del hombre? Para su gloria, vivir. Disfrutar de Él para siempre. Ese es el fin principal por el que estamos aquí. La tercera parte de este párrafo número 2 del capítulo 17 de la Confesión de Fe Bautista dice que este decreto de la elección del Dios inmutable fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. Por favor, Efesios 1:4. ¿Alguien tiene Efesios 1:4? Por favor, hermano. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Amén. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿Él por qué lo escoge? Porque lo hace de manera libre. ¿Se fija? Él no lo hace como presionado porque nosotros somos personas salvables. O porque somos personas que en el futuro vamos a seguirle y nos vamos a hacer merecedores de obtener salvación. No. Él nos salva porque esto fluye de su amor libre e inmutable. De un amor, ¿cierto?, incondicional, pero a su vez Él no tiene la obligación, ¿me entiende?,
Él no tiene la obligación de salvarnos. Él no tiene ninguna obligación de salvarnos. Esto fluye de su amor, libre e inmutable, que no cambia. Romanos 5, 9. ¿Alguien tiene Romanos 5, 9? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, ¿cuál es la base por la cual fluye el amor libre e inmutable de Dios? ¿Con qué base Dios hace esto? ¿Cuál es la base de hacernos perseverar? Su Hijo, ¿me entiende? Él no es que diga, yo los voy a hacer perseverar a ustedes y listo. No, ustedes, los escogidos de Dios, van a perseverar porque han sido justificados y salvos de la ira de Dios por la sangre del Cordero de Dios. Por eso dice que este decreto de la inmutabilidad de la elección fluye del amor libre de Dios y de su inmutabilidad sobre la base de la eficacia de los méritos ¿de quién? De los méritos de Cristo. Si perseveramos es por los méritos de Cristo, es por la intercesión de Cristo y es por la unión que usted y yo tenemos con Cristo. Son las tres cosas importantes. Por eso nosotros no solo predicamos la muerte de Jesús, también predicamos su vida. Porque ¿cuál es el mérito perfecto que usted necesita para llegar al cielo? La santidad, ¿a dónde está? En Cristo, ¿cierto? ¿Dónde está nuestro mérito? Porque siempre se necesita de mérito. En la obediencia perfecta de Cristo. Porque si Él hubiera ofendido en un solo punto la ley, ninguno de nosotros puede ser salvo. Por lo tanto, ¿dónde está la base de esa eficacia de la perseverancia? No en nuestro mérito, en el mérito de Cristo. ¿Se fija cómo la confesión lo articula de tal manera que digan no es por su perseverancia, es por la perseverancia de Cristo? No es porque ustedes murieron por los pecados, sino por la intercesión de Cristo. Porque Él intercede ante el Padre por nosotros. Él intercede. Y estamos a la vez unidos con el mismo Cristo. Por favor, Romanos 8, 31 al 34. Y el hermano Vicente, 2 Corintios 5, 14, por favor. 2 Corintios 5, 14. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces queda claro, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque justifica. ¿Sí? ¿Y quién es el que murió? Cristo. Entonces, ¿dónde está la base de la eficacia de esta perseverancia que Dios da libremente a sus elegidos? ¿Dónde está la base? En Jesucristo, el Hijo de Dios, en quien yace nuestros méritos, en quien yace nuestra intercesión y en quien descansa nuestra unión con Él. Porque la única manera en que nosotros podamos ser partícipes de esto es si estamos unidos en Cristo. Por eso Él nos ha llamado su pueblo, pero más específicamente para estar unidos. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Es lo mismo que en el matrimonio, ya no serán dos, sino que serán una. Y dice el apóstol Pablo, yo le digo este misterio de Cristo y la iglesia. Por eso somos llamados el cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo, ¿se fija? Entonces, para que estos méritos sean aplicables a nosotros por la fe y podamos recibir esta gracia, debemos estar unidos ¿a quién? A Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no. Y lo que ahora vivo, lo vivo según el Hijo de Dios, el cual se entregó
y murió por mí. Entonces, esto nos debe dar un gran consuelo y un gran descanso de que la base de la eficacia de esta perseverancia está en el mérito de Cristo, la intercesión de Cristo y la unión que tenemos con Él. No olvidemos eso. 2 Corintios 5:14, por favor, hermano Vicente. Porque el amor de Cristo no constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir se puede definir como sujetar. El amor de Dios nos sujeta. ¿Y por qué nos sujeta? Porque si Él murió, nosotros morimos también con Él. ¿Se fija? Porque estamos unidos a Él. Ese amor nos constriñe, ese amor nos sujeta a Él. Y si estamos sujetos en Él, también somos participantes de su herencia, perfecta y maravillosa. Lo que más adelante veremos como el pacto de gracia. Hermana Yael, por favor, Romanos 8, 35 al 38. Hermano Cristóbal, 1 Corintios 1, 8 al 9. Hermana Josefina, Juan 10, 28 al 29. Hermano Ángel, Hebreos 6, del 16 al 20. Hermana Joana, 1 de Juan 2, 19 al 20. Hermano Vicente, Juan 3, 9, por favor. Juan 3, 9. Que diga 1 de Juan 3, 9. 1 de Juan 3, 9. Hermana Yael, por favor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces se hiciera la pregunta, ¿por qué nada nos puede separar del amor de Cristo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué nada nos puede separar del amor de Cristo? Porque su amor es inmutable, su amor no cambia. ¿Por qué más nada nos puede separar del amor de Cristo? Amén, nada es más poderoso que Él. ¿Y porque estamos unidos a quién? A Cristo, ¿me entiendes? Y eso traspasa las barreras de la muerte, del tiempo y de todo lo que suceda. Porque estamos aferrados a lo inmutable, a lo que no cambia, a lo que permanece para siempre. Dios. Y estando aferrados a Él, estamos unidos a Él, estamos de una manera firme y confiada en Él. ¿Se fija por qué esa perseverancia es tan firme? No entiendo realmente a las personas que creen en la inseguridad de la salvación. O creen en la inseguridad de la salvación porque se centran mucho en sí mismos o porque no han leído la Biblia completa ni la han estudiado completamente. Creo que para creer eso no hay que haber leído la Biblia, yo creo. O ignorar la palabra de Dios. Porque sí hay una seguridad para aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Siguiente texto, por favor. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en primer lugar, si Dios es inmutable, Él es fiel. ¿Me entiende? Si Dios no cambia, Él cumple lo que asegura y Él cumple lo que promete. Y Él nos va a perseverar ¿hasta cuándo?
hasta el fin. ¿Se fija? El texto fue sumamente claro. ¿Quién es el que nos hace perseverar hasta el fin? ¿Quién nos hace perseverar hasta el fin? Jesucristo. Nos hace perseverar hasta el fin. Porque fuimos llamados a la comunión ¿con quién? Con su Hijo. Entonces el Padre nos ha elegido para que podamos habitar en esa comunión, en esa completa unidad que tenemos en Cristo Jesús, en quien recibimos toda esta gran y maravillosa esperanza. Siguiente texto, por favor. 10, 28 y 29. Y yo les doy mi deseo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces nuestra seguridad de la salvación, nuestra perseverancia, ¿en quién descansa? En Cristo. Porque estamos en la mano ¿de quién? De Dios. Y en esa mano, ¿quién los puede arrebatar de ahí? Nadie. Me gusta como decía la confesión, que estamos como encarnados en las manos de Dios. ¿Entiendes? Estamos tan aferrados, estamos tan aquí sujetos en las manos de Dios que no hay nada, ni siquiera nosotros, que nos pueda sacar de esa perseverancia, de esa gracia de Dios. Y como lo vimos la vez pasada, nadie puede caer de esta gracia. Ningún escogido puede caer de esta gracia, porque Él les dio ¿qué vida? Y le he dado vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? La palabra dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Se fijan? No es solo vivir para siempre, es tener una comunión íntima con Dios para siempre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Salvador, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, tener una comunión íntima, conocer, estar íntimamente, estrechamente relacionado con Dios. Entonces, dice Dios, yo le he dado una vida eterna. Yo les doy vida eterna. Es decir, yo les doy una comunión íntima e inquebrantable conmigo, dice Dios. Por eso la salvación no se pierde. No se pierde porque están los escogidos de Dios aferrados a este mérito de Cristo, aferrados a esta intercesión de Cristo y aferrados porque están unidos a Él, por su gracia, por su amor. También dice que fluye del amor, dice la confesión, libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. Pero no solo esto, sino del juramento de Dios. Entonces aquellos que predican la inseguridad de la salvación, aquellos que están en la salvación la pierden, la pierden, y que pasan sus vidas constantemente en esta disyuntiva, no han entendido que Dios ha hecho un juramento a sus escogidos. Por favor, hermano Ángel. Hebreos 6, 16 al 20. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para continuación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza que puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor
hecho como sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces Dios no ha jurado por alguien más grande porque Él es el más grande de todos. ¿Me entiende, no? Y dice, imagínense la palabra que utiliza para que nosotros de alguna manera dimensionemos esto. Es nuestra ancla. ¿Y qué es lo que hace un ancla? Sujeta, ¿cierto?, un tremendo barco. Y porque Dios hace promesas inmutables, porque es imposible que Dios mienta. Entonces, por eso la salvación no se pierde porque Dios no miente. Y porque Dios es el ancla de los escogidos. Esa ancla que no permita que ellos se muevan, ni nada los mueva de su maravillosa y santa salvación, dada por gracia y solo por gracia. Dios mostró más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Él interpuso un juramento, porque es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. En quinto lugar, este párrafo número 2.10 dice, de la morada de su espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos. ¿Qué es lo que atestigua? Porque ese es el punto, porque muchas personas se las pueden dar de escogido también. ¿Y por qué el apóstol Pablo siempre, de alguna manera, dice, examínense a ustedes mismos? Pruébese a sí mismo. ¿Por qué constantemente debemos estar en ese análisis? Porque constantemente debemos estar examinándonos si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente tenemos esta seguridad en Cristo. Y eso es lo que las Escrituras nos deben clarificar. Si bien hay muchas personas que llegarán el día del juicio y se darán cuenta que nunca han sido elegidos, se darán cuenta que nunca habían nacido de nuevo y que con hipocresía se habían desenvuelto en su vida, sí hay una manera de conocer si alguien ha sido salvo o no lo ha sido. Si hay una manera de saberlo, y es que el Espíritu Santo nos ha dado la garantía. ¿Se acuerda cómo vimos la vez pasada? Nos ha dado la garantía de que somos esa simiente prometida, ¿dónde? En Génesis 3:15. ¿Se acuerdan el protoevangelio? Si somos de esa simiente, el Espíritu Santo lo atestigua dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por favor, siguiente texto. Es Primera de Juan 2, 19 al 20. Y el hermano Vicente, Primera de Juan 3, 9. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, ¿por qué las personas perseveran? ¿Cierto? Hay personas que, explica el apóstol Juan, hay personas que salen. Hay personas que están en la congregación, pero hay personas que salen y no permanecen en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? No nacieron de nuevo porque dice, más vosotros, es decir, aquellos que perseveran, ¿tienen qué cosa? ¿No tienen? Tenéis la unción del Santo. Es decir, han nacido de nuevo. Ustedes, si permanecen entre aquellos que han sido salvos, es porque tienen la unción del Santo. Y ustedes conocen todas las cosas. ¿Se fijan? Ustedes tienen al Espíritu Santo morando dentro de ustedes. Por favor, hermana Joana, si puede saltarse al 27, por favor. Pero por la unción que vosotros recibisteis, de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Entonces dice, la unción que recibisteis permanece en ¿quién? En vosotros. Han recibido esta unción y no tienen necesidad de que nadie los enseñe, porque el Espíritu Santo, ¿se acuerda cuál era la promesa? Y Él os enseñará todas las cosas que yo os he dicho. El Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas.
Entonces hay personas que siempre se detienen y dicen, si nosotros tenemos la unción del Santo, conocemos todas las cosas, ¿y por qué no conozco todas las cosas? Por nuestra flojera, por nuestra negligencia, porque muchas veces preferimos otras cosas en vez que las cosas de Dios, por nuestra pecaminosidad. Pero debiésemos, ¿cierto? El apóstol Pablo reprende a aquella iglesia, le dice, ustedes ya deberían ser maestros, pero todavía necesitan de leche. Ustedes no quieren crecer, todavía quieren permanecer en ese estado infante, en el cual todavía no pueden comer alimentos sólidos. Pero si la unción del Santo permanece en vosotros, si ustedes han recibido la unción del Santo, Él permanece en ustedes. Y eso atestigua de que verdaderamente el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Siguiente texto, por favor. 1 Juan 3:9. Y entonces, ¿cómo puedo saber, hermano Vicente, que verdaderamente alguien ha sido salvo? Según ese texto. ¿Qué dice el texto? Léalo de nuevo, con fuerza. Ya, entonces, si alguien aborrece a su hermano, ¿eso quiere decir que ha nacido o no ha nacido de nuevo? ¿Ah? No ha nacido de nuevo, ¿cierto? Eso es lo que el texto nos está mostrando de una manera clara. Si alguien aborrece a su hermano, esa persona no ha nacido de nuevo. ¿Entiendes? Si dentro de la congregación las personas no aman a su hermano, no les interesa lo que a ellos les pasa, no tiene esa comunión con ellos, no dice, yo no necesito ir a la iglesia. Si una persona dice eso, si no anhela la comunión de los santos, debe preocuparse. Debe preocuparse. Y no solo anhelar congregarse, sino anhelar saber de los hermanos. Si uno no tiene ese deseo, debemos estar preocupados. O no hemos nacido de nuevo, o estamos pecando delante de Dios al ir en contra de su voluntad y no tener esa comunión con nuestros hermanos. Por favor, hermana Yael, 1 Juan 5, 4,18. Hermano Cristóbal, Efesios 1:13. Hermano Ángel, Efesios 4:30. Hermana Josefina, 2 de Corintios 1:22. Hermana Joana, 2 de Corintios 5:5. Hermano Vicente, Efesios 1:14. Efesios 1:14. Entonces, ¿qué es lo que atestigua dentro de nosotros que hemos sido salvados? Sino la morada del Espíritu Santo, la cual atestigua que somos simiente de Dios. Porque esa es la descendencia de Dios, que habita en los santos. Si la unción del Santo habita en nosotros es porque verdaderamente hemos nacido de nuevo. Si no habita en nosotros es porque nunca hemos nacido de nuevo y debemos arrepentirnos delante del Señor por mostrar de manera hipócrita que pertenecemos a la comunidad del pacto, cuando nunca lo hemos hecho. Efesios 1:14, por favor. Por favor, hermana Yael. ¿Cómo? ¿Pero cuál era? Efesios. 1 de Juan 4:18. 4,18. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, aquí hay una característica. Aquellos que han nacido de nuevo vencen ¿a quién? Vencen al mundo. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, poseemos una fe inquebrantable. Poseemos una fe que no es una obra humana, sino una fe dada por el Espíritu Santo. Una fe, como se conoce, una fe salvadora. Siguiente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue intentado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, si una persona ha nacido de nuevo, ¿qué es lo que no practica?
No es una persona que reiterativamente está en pecado y en pecado y en pecado y después viene a la iglesia como si nada. Entonces, eso es lo que uno debe procurar. Examinarse a sí mismo. Si no conseguimos absolutamente nada mostrándonos de una manera hipócrita delante de Él. Si no hemos nacido de nuevo, tarde o temprano eso va a ser manifiesto. Y si no lo damos a conocer nosotros, Dios lo va a dar a conocer públicamente. Por eso el maligno no toca a estas personas. No las toca de tal manera que ellos puedan salir de este estado de gracia, porque no tiene esa capacidad el enemigo de quitarle su fe. Siguiente texto, por favor. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Entonces, ¿qué es lo que había hecho Dios? Los había sellado. Los había dicho, ellos me pertenecen. Los selló con el Espíritu Santo. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuando se bautizaron? ¿Desde cuando recibieron la segunda bendición? No, cuando creísteis. ¿Fuisteis sellados con qué cosa? Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos da la seguridad de que hemos nacido de nuevo? El Espíritu Santo. Porque Él nos selló. Él nos garantiza, somos pertenencia, ¿de quién? De Dios. Nótese que Apocalipsis marca también esta distinción. Aquellos que adoran a la bestia tienen la marca de la bestia en sus frentes. Es decir, ¿a quién le pertenece? A la bestia. Tienen el sello del enemigo. Pero aquellos elegidos de Dios tienen el sello de Dios. El Espíritu Santo es quien les ha sellado, es quien les ha hecho nacer de nuevo. Siguiente texto, por favor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces aquí donde se crea una contradicción para algunas personas, dice, no contristen el Espíritu Santo. Y ahí ellos piensan más allá y dicen, sí, porque el Espíritu Santo se puede ir. ¿Acaso no leen la otra parte que dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados? ¿Se fija? ¿Para qué día? Se fija que es como totalmente inaudito cuando las personas dicen, no, cuidado con contristar al Espíritu porque se puede ir de usted y usted puede dejar de ser salvo. No. Si hemos recibido el Espíritu Santo, ¿podemos pecar? Sí. Entonces debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos de entristecer al Espíritu Santo. Debemos cuidarnos de no hacer lo que al Espíritu Santo le agrada. Esto debe a nosotros crear conciencia. Si bien Dios es impasible, es decir, no tiene pasiones, verdaderamente esto nos trata de mostrar a cada uno de nosotros el trabajo que muchas veces silencioso del Espíritu Santo, pero creo que uno de los trabajos más grandes dentro del plan de redención. ¿En qué sentido? Es que el Espíritu Santo está con nosotros diariamente y no necesariamente está en nuestros mejores momentos, también ha estado en nuestros peores momentos. En los momentos que hemos hecho cosas que se nos avergonzaría que se mostraran aquí públicamente, ¿cierto?, a esta congregación, o al mundo, o a nuestra familia. Nos avergüenza que otros vean nuestro pecado, pero no nos avergüenza tratar de manera hipócrita de esconderle al Espíritu Santo lo que estamos haciendo. Si no lo podemos hacer, Él vive con nosotros. Y el Espíritu es santo. No tiene alguna unidad con el pecado. Es algo que Él desprecia, aborrece. Entonces, este texto, más que darnos inseguridad, nos hace un llamado a aquellos que hemos nacido de nuevo. No hagan eso. No hagan lo que no le agrada del Espíritu Santo. Pero ustedes han sido sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo no se va a ir de una persona. Siguiente texto, por favor. Segunda de Corintios 1:22, por favor. Segunda de Corintios 1:22.
Y el hermano Vicente, para que lo recuerde ahí, Efesios 1:14. Efesios 1:14. Amén. El cual también nos ha dado las alas del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, ¿qué nos ha dado? Dice las arras. ¿Se acuerda lo que eran las arras? Era una garantía. Y una garantía es que Él nos ha garantizado, valga la redundancia, Él nos ha garantizado que nos ha dado una herencia. Entonces, ¿dónde está la inseguridad de la salvación? El tema no está en la inseguridad, el tema está en que nos examinemos correctamente a nosotros mismos, sacando toda hipocresía de nosotros y viendo verdaderamente a la luz de las Escrituras si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Si no es algo imposible saberlo, es posible saberlo. Pero cuidado para aquellos que están tan seguros que no miran la Biblia para examinarse diariamente. Debemos tener también ese cuidado, porque hay muchas personas que la Biblia muestra que hasta el último van a estar confiadas. Señor, si en tu nombre hacía esto, en tu nombre, no te conozco. Apartaos de mí. ¿Se fija por qué hace ese énfasis? No para que tenga una inseguridad, sino para que su seguridad sea más fuerte. Y si su seguridad es falsa, se arrepienta delante de los ojos de Dios. Siguiente texto, por favor. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las alas del Espíritu. Entonces, ¿qué nos ha dado? La garantía del Espíritu. Por eso el énfasis no es, ¿has hecho tu profesión de fe? El énfasis no es, ¿has aceptado a Cristo en tu corazón? El énfasis no es, ¿cuántas veces usted viene a la iglesia? El énfasis es, ¿has recibido la garantía del Espíritu Santo en ti? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Amo a mis hermanos? ¿Amo a los hermanos de la congregación? ¿Practico el pecado? ¿Soy un practicante del pecado? ¿Me intereso por aprender lo que Dios me manifiesta a través de su revelación especial? ¿Anhelo tener esa comunión íntima con Él en oración? ¿Me entiende? ¿Amo sus mandamientos? No, si yo lo amo, si hay muchas personas que dicen así, ¿y cuáles son los mandamientos? No saben. Entonces, ¿cómo van a amar algo que no saben? Para amar a alguien debemos conocerlo. Y hay muchas personas que dicen amar a Dios y no lo conocen. Y son capaces de presentarle cosas que a Él no le agradan. Eso es lo triste de todo esto. Por favor, hermano Vicente. Entonces, si pudiésemos dar un ejemplo, es como ese certificado que tenía el peregrino. ¿Se acuerda del progreso del peregrino? Él tenía un certificado. Y ese certificado le garantizaba, al llegar a las puertas del cielo, en este cuento tan precioso de John Bunyan, el progreso del peregrino, y solo con ese certificado, al presentarlo a las puertas, puede entrar. Esa es la garantía, ¿me entiendes? Pero ¿se acuerda de Ignorancia lo que pasó con él? Ignorancia llegó hasta el final, hasta las mismas puertas del cielo, pero sin el certificado, sin su garantía. Y nótese cómo nos lleva a eso, la ignorancia de las personas, el no sumergirse en la palabra de Dios, como se decía el domingo, al no escudriñar las Escrituras, al no tener ese deseo por conocer más y más de Dios. Con ignorancia van a llegar el día del juicio y serán condenados por su propia ignorancia, por su propia hipocresía, por su propia flojera y negligencia, por haber asegurado una salvación que ellos no tenían. Porque lo que nos garantiza es que si verdaderamente hemos nacido o no de nuevo. Y va a pasar en este camino, hay muchas personas que van a caminar con nosotros. Hay muchas personas que en el camino se van a unir. Pero va a llegar un punto que sus propias fuerzas no les van a dar. ¿Entienden, no? Van a venir con su entusiasmo, van a venir con su fuerza aquí y van a intentar hacer muchas cosas, pero después
se les va a ir acabando la fuerza, porque la perseverancia no está en el libre albedrío. La perseverancia está en Dios, quien ha elegido, quien ha llamado, quien ha justificado y quien al final de todas las cosas va a glorificar a aquellos elegidos de Dios. Por favor, hermana Yael, Jeremías 31, 33 al 34. Hermano Cristóbal, Jeremías 32, 40. Hermano Ángel, Hebreos 10, del 11 al 18. Y hermana Josefina, Hebreos 13, del 20 al 21. La última parte de este párrafo número 2 dice así: y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo el cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que hemos sido salvos? De que perseveraremos hasta el fin, sino porque en primer lugar el Espíritu Santo testigua de que somos simiente de Dios, y en segundo lugar, por la naturaleza del pacto de gracia, es decir, hemos recibido estos beneficios del pacto de gracia, y de ahí surge una certeza de la salvación, una seguridad de la salvación y de una infalible perseverancia. Por favor, hermana Yael. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no se enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Entonces, aquellos que han nacido de nuevo tienen una seguridad de su perseverancia en que son participantes del pacto de gracia. Y este pacto de gracia nos ha brindado un conocimiento acerca de Dios, un conocimiento de su ley. Nos ha brindado también un perdón de pecados. Nos ha brindado todo lo que necesitamos para poder preservar, para poder nosotros perseverar en Él. Dios nos ha dado de todo lo necesario para que podamos perseverar hasta el fin. Porque pertenecemos no a un instrumento individual, sino a uno colectivo. Que dice, ustedes serán mi pueblo. Yo voy a ser su Dios. Entonces, ¿dónde debo estar? En primer lugar, en el pueblo de Dios. En la iglesia de Dios. Si estoy fuera de la iglesia de Dios, ¿cómo puede ser? ¿Puede ser alguien salvo fuera del cuerpo de Cristo? Imposible. Porque hay que estar unido en Él para estar en el pacto de gracia. ¿Quiénes son los herederos del pacto? Sino aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. A aquellos que Él mismo se ha comprometido a ser su Dios, a perdonar sus pecados y a capacitarle con todo lo necesario. Por favor, hermano Cristóbal. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Esto dice el Señor. Así como traje todas estas calamidades sobre ellos, así haré todo el bien que les he prometido. Se volverán a comprar y a vender terrenos en esta tierra de que ahora ustedes dicen, ha sido arrasada por los babilonios. Es una tierra desolada de donde la gente y los animales han desaparecido. Es cierto, otra vez se comprarán y venderán terrenos, con escrituras firmadas y selladas frente a testigos, en la tierra de Benjamín y aquí en Jerusalén. Hasta ahí nomás, mi hermano Cristóbal, por favor. Entonces, si hay algo que vemos en este libro de Jeremías 32:40, ¿cierto? Es que Él va a hacer un pacto.
Y en ese pacto, ¿sabe lo que va a hacer? Va a poner un temor en su pueblo, un temor. Y ese temor, ¿sabe lo que va a provocar? Que ellos nunca se alejen de él. ¿Se fija lo que es estar dentro del pacto de gracia? Aquellos que están en el pacto de gracia tienen un temor tan grande de Dios que por más que lo intenten no pueden separarse de él. Que por más que lo intenten no pueden apartarse de ese Dios que les ha salvado y les ha redimido por su propia sangre. Siguiente texto, por favor. Hebreos 10, 11 al 18. Hermano Ángel, por favor. A ver. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque en una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces Dios, enviando a su único Hijo Jesús, dio un sacrificio único. Aquellos que pertenecen a este pacto de gracia, Dios se ha comprometido a salvarles. Dios se ha comprometido con perdonar cada uno de sus pecados. ¿No es acaso algo grande, amados? Es triste cuando algunos condicionan en el bautismo y le dicen a las personas, tú vas a ser bautizado el día de hoy, pero de aquí en adelante no puedes pecar más. Tienes que tener cuidado, porque un pecado te puede sacar de la salvación. No han entendido que el sacrificio de Cristo es tan efectivo, que ha cubierto nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Eso es estar dentro del pacto de gracia, porque nuestra seguridad no descansa en nosotros, descansa en Cristo y solo en Cristo. Último texto, por favor. Hebreos 13, 20 al 21. ¿Sí? 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Entonces este pacto es un pacto eterno. ¿Y con qué ha sellado este pacto eterno? Con su sangre. Nótese lo precioso que esto no lo ha sellado con cualquier otra cosa, sino con la sangre de Cristo. ¿Quién ha sellado este pacto? Este pacto de gracia, ¿quién lo ha sellado? Cristo. ¿Y quién lo ha consumado? Cristo. Y como el anterior texto decía, y nuestra seguridad está tan segura, tan firme, que dice que cuando terminen todas las cosas, Él va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Es decir, tenemos un Dios invencible de nuestro lado. ¿Qué nos queda a nosotros? Examinarnos a nosotros mismos. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo. En conclusión, la perseverancia de los santos no depende de su libre albedrío. Es decir, no depende de su capacidad de perseverar. Porque Dios ha decretado un don de su naturaleza inmutable. Y eso es la salvación de sus elegidos. Entonces, si los elegidos perseveran, es por el decreto de libre e inmutable de Dios. En tercer lugar, este amor fluye de Dios Padre, bajo
el eficaz mérito, intercesión y unión en Cristo. Cuarto, lo que testifica este juramento es la garantía del Espíritu Santo sobre la simiente de Dios y la misma naturaleza del pacto de gracia. Y en último lugar, de este surge certeza y una infalible perseverancia. Es decir, esta perseverancia en Dios no puede fallar nunca, porque nuestra salvación está asegurada, no en lo que yo y usted podamos hacer, sino en Cristo y solo Cristo, en su mérito, en su intercesión y en la unión que tenemos con Él. Que el Señor les bendiga. Por favor, hermano Cristóbal, despídanos en esta reunión de oración y de estudio de la confesión de fe. Señor, te damos gracias por haber escuchado tu palabra. Y con respecto a lo aprendido el día de hoy por medio de las Escrituras, es importante, Señor, considerar cuán grande es su misericordia con aquellos que usted ha determinado salvar. Y esta verdad, Señor, que está impresa en su palabra, nos lleve a la obediencia. Nos lleve, Señor, no a confiar en lo que nosotros hagamos, sino en su obra perfecta, realizada por medio de su Hijo Jesucristo. Podemos descansar, Señor, y de una manera tan clara la palabra nos insta a confiar en nuestro Señor y a la vez también el poder analizar nuestra vida conforme a lo que demanda nuestro Dios, para que podamos estar confiados y vivir una vida, Señor, de gozo, de alegría, con esta realidad de la perseverancia de los santos. Te pido, Señor, que pongas en el corazón de cada uno de nuestros hermanos el deseo de seguir escudriñando tu palabra y también de someternos a tu ley, porque en el cristiano esto es natural. El obedecer es fruto del Espíritu Santo. Amén y amén. Así te pido también que pueda cada uno llegar a su hogar en paz y que pueda fortalecer durante el resto de semana que queda a cada uno de nuestros hermanos con fuerza, Señor, para orar, para leer las Escrituras y para tener un comportamiento digno de un hijo de nuestro Señor. Gracias, Señor, por su palabra y despídanos en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Que el Señor, nuestro Salvador, les bendiga, amados en Cristo Jesús. Que tengan una muy buena noche.